Capítulo 16. Expuestas estas consideraciones sobre la razón, como facultad especial de conocimiento, y propia exclusivamente del hombre y sobre los resultados y fenómenos que produce, que son igualmente propios de la naturaleza humana tan solo, debería hablar aún de la razón en cuanto regula los actos del hombre, y se la puede llamar, en este sentido, razón práctica. Pero lo que tendrá que decir aquella sobre este punto, ha sido ya expuesto en su mayor parte en otro lugar, en el suplemento, donde he discutido la existencia de lo que Kant llama razón práctica, y presenta, lo cual es en verdad muy cómodo, como la fuente de toda virtud y como el asiento de un imperativo categórico, es decir, lloviendo del cielo. He dado luego en los problemas fundamentales de la ética, la refutación detallada y completa de este principio moral de Kant. Tengo poco que decir aquí de la influencia de la razón, en la acepción propia de la palabra, sobre la conducta. Desde el principio de estas consideraciones acerca de la razón, he hecho observar de una manera general la gran diferencia que existe entre el hombre y el animal en cuanto a los actos y a la conducta, y hemos mostrado que esta diferencia se debe únicamente a la posesión de nociones abstractas por el hombre. La influencia de los conceptos sobre el conjunto de nuestra existencia es tan decisiva y tan importante que establece en cierto grado entre nosotros y el animal, la misma relación que existe entre los animales dotados del sentido y de la vista y los que carecen de él. Algunas larvas, gusanos y zoófitos, estos últimos conocen solo, por medio del sentido del tacto, lo que está inmediatamente cercano a ellos en el espacio, o aquello con que llegan a tener contacto, los demás perciben en un extenso campo los objetos próximos o lejanos. De igual manera la falta de la razón reduce a los animales a no tener más que percepciones intuitivas actualmente presentes en el tiempo, es decir, a no conocer más que los objetos reales. Nosotros, por el contrario, en virtud del conocimiento en abstracto, además de la estrecha actualidad real, abarcamos el conjunto de lo pasado y de lo porvenir, y el inmenso campo de la posibilidad. Contemplamos libremente la vida en todos sus aspectos, llegando más allá de lo presente y de la realidad. Lo que el ojo es en el espacio y para el conocimiento intuitivo, lo es la razón, hasta cierto punto, en el tiempo y para el conocimiento interior. Pero, así como la visibilidad de los objetos no tiene valor y significación más que en cuanto indica su tangibilidad, así también toda la importancia del conocimiento abstracto reside siempre en su relación con el conocimiento intuitivo. Por esta razón el hombre natural aprecia más lo que conoce directamente que las nociones abstractas, que los pensamientos, y prefiere el conocimiento empírico al conocimiento lógico. No es esta la opinión de los que viven más en las palabras que en las acciones, y han mirado más libros y papeles que contemplando cosas de la vida real, y que, llegados al colmo de semejante anomalía, se convierten en pedantes. Solo esto puede hacernos comprender cómo Leibniz y Wolff, con todos sus sucesores, han podido extraviarse hasta el punto de afirmar, a ejemplo de Duns Scoto, que el conocimiento intuitivo no es más que un conocimiento abstracto confuso. Debo decir, en honor de Spinoza, que al revés de los filósofos han citados, declara que todas las nociones generales nacen de la confusión de los conocimientos intuitivos. Ed. 2 Prab. 40 Chul 1. Aquella opinión absurda es la que ha hecho también que se rechace en las matemáticas su evidencia propia para introducir en ellas las evidencias lógicas. También ella ha hecho clasificar bajo la amplia denominación de sentimiento todo lo que no es conocimiento abstracto. Ella, en fin, ha impulsado a Kant a afirmar en moral que la buena voluntad espontánea, que eleva su voz inmediatamente después de haber adquirido conocimiento de los hechos, y que inclina al hombre a la justicia y al bien, no es más que un vano sentimiento y un arrebato momentáneo, sin valor ni mérito,
y que no debe reconocerse valor moral a la conducta más que cuando está dirigida por máximas abstractas. La perspectiva de conjunto que tiene el hombre de su vida en todas direcciones, facultad que la razón le otorga con exclusión de los animales, puede compararse a un plano geométrico de su ruta terrestre, plano reducido, incoloro y abstracto. La posición del hombre respecto del animal es como la del navegante que viaja guiándose por su carta, su burbuja y su sextante, y que conoce siempre el punto en que se halla respecto de la tripulación, que en su ignorancia no ve más que el cielo y las olas. ¿No es sorprendente, y hasta maravilloso, ver al hombre vivir una segunda vida en abstracto junto a su vida en concreto? En la primera está entregado a todas las borrascas de la realidad y la influencia del presente, debe agitarse, sufrir, morir, como el animal. Su vida abstracta, tal como se presenta ante la meditación de la razón, es el tranquilo reflejo de la otra y del mundo en que vives, es ese croquis en escala reducida de que hemos hablado antes. Aquí, en la región serena de la reflexión, todo lo que allí le llenaba de cuidados y le agitaba con violencia, todo esto es frío, incoloro, y por el momento, ajeno a él, no es más que espectador y observador de ello. Al refugiarse de esta suerte en la meditación, parece un actor que acaba su escena y mientras la toca salir de nuevo a las tablas, se sienta entre los espectadores. Desde su asiento contempla fríamente todos los sucesos que se desarrollan en la escena, hasta los preparativos de su muerte, en la representación, después de lo cual reaparece en el escenario y comienza a obrar y a sufrir de nuevo, como lo pide el drama. Esta existencia doble es la que, diferenciándole de los animales faltos de pensamiento, da al hombre esa sangre fría, con la cual premeditadamente, después de haberse resuelto y haber reconocido que es necesario, sufre con tranquilidad o efectúa con sus propias manos las cosas más importantes para él y hasta con frecuencia, más aterradoras, suicidio, pena de muerte, duelos, empresas en que se juega la vida, y en general una multitud de actos contra los cuales se revela toda su naturaleza animal. En estas circunstancias es cuanto se ve hasta qué grado domina la razón a la naturaleza animal y grita al hombre fuerte, Ferreum certe tibi cor, 2. 24.521. Traducción de latín a español, en verdad tienes un corazón de hierro, termina traducción de latín a español. Aquí es donde puedes decidirse verdaderamente que la razón es nuestra práctica. Donde quiera que los actos son dirigidos por la razón, o los motivos son nociones abstractas, donde quiera que ni las presentaciones intuitivas aisladas, ni la impresión del momento que guía al animal, son los motivos determinantes, en todos estos casos se manifiesta la razón práctica. Pero como le he explicado y desenvuelto con ejemplos en el suplemento, todo esto es totalmente distinto e independiente del valor moral de los actos. He mostrado que obrar racionalmente y obrar virtuosamente son cosas muy distintas, que la razón puede unirse a una gran maldad como a una gran bondad, y que, con su concurso, da, tanto a la una como a la otra, una actividad más intensa. He dicho que está tan propicia a ser vivir para la realización metódica y consecuente de un proyecto noble, como de una empresa culpable, de un sabio precepto como de una máxima irracional, y todo esto viene de su naturaleza femenina que tiene el don de la concepción y de la gestación, pero no el de crear por sí misma. El desenvolvimiento más perfecto de la razón práctica, en la acepción real y sincera de esta palabra, el punto más elevado que el hombre puede alcanzar por el solo empleo de la razón, y donde se muestra más claramente su diferencia con los animales, está en el ideal que nos presenta un sabio de la escuela estoica. La moral estoica no fue esencialmente en su origen una doctrina de la virtud, sino una mera recopilación de preceptos para vivir según la razón, y cuyo fin y resultado es la dicha por medio de la tranquilidad de espíritu.
La conducta virtuosa no se encuentra allí más que accidentalmente, por decirlo de esta manera, como medio y no como fin. Por eso la ética estoica es radicalmente distinta en su esencia y en sus principios, de los sistemas de moral que impulsan a la virtud, como los preceptos de los Vedas, de Platón, del cristianismo y de Kant. El fin de la moral estoica es la felicidad, virtutes omnes finem avere beatitudinem, traducción de latín a español, todas las virtudes tienen como fin la felicidad, termina traducción de latín a español. Dice Estobeo en su exposición sobre el pórtico. Sin embargo, la moral estoica demuestra que la felicidad no se encuentra cegaramente más que en la paz interior y en la serenidad del espíritu, y que no puede adquirirse más que con la virtud. Esto es todo lo que significa aquella expresión de que la virtud es el bien supremo. Pero cuando poco a poco se pierde la vista el fin por el medio y se recomienda la virtud de una manera que denota otro interés que el de la propia dicha, puesto que se hallan en contradicción demasiado evidente con ella, es esta una de esas inconsecuencias por las cuales, en todo sistema, la verdad directamente reconocida, o como se dice vulgarmente, la verdad sentida, nos vuelve al buen camino, pasando por encima de todos los razonamientos, como puede verse, por ejemplo, en la Ética de Spinoza, que de su principio egoísta sum utile quaerere deduce, mediante sofismas palpables, una pura doctrina de la virtud. El origen de la moral estoica, tal como yo la entiendo, está en la idea de preguntar si es privilegio del hombre, la razón, que indirectamente le hace más ligera la carga de la vida por medio de una conducta sistemática, y todo lo que se sigue de ella, no podría librarle también directamente, es decir, por el mero conocimiento y de un golpe, sino por completo, al menos en parte, de los dolores y tormentos de todas clases que llenan su existencia. Se consideraba incompatible con el privilegio de la razón, que el ser racional, que dispone de infinidad de cosas y de circunstancias para su socorro, pudiera ser condenado por lo presente y por los sucesos que pueden sobrevenir durante los años escasos de una vida tan corta, tan fugitiva y tan incierta, a ser presa de dolores tan violentos, de tantas angustias y pesares, producto de la impetuosidad de sus deseos y de sus repugnancias. Se pensaba que el empleo conveniente de la razón debería poder elevar al hombre por encima de estas miserias y hacerle invulnerable. Por esto decía Antisthenes, eta, aut mentem parandam aut laceum. O preparar la mente o la soga, plute estoy. Repunce 14, lo cual quiere decir, la vida está llena de tantos tormentos y molestias, que se necesita, o bien elevarse por encima de ella en virtud de un razonamiento más recto, o bien abandonarla. Se comprendió que la privación y el sufrimiento no venían directamente del no tener, sino del querer tener cuando no se tiene, y que esta codicia es la condición indispensable para que el no poseer un bien se convierta en privación y nos haga sufrir. Non paupertas dolorem efficit, sed cupiditas, no es la pobreza la que causa el dolor, sino la codicia. Epict. Frag. 25. Además se reconoció por experiencia que la esperanza y la pretensión son los que produce y conserva el deseo, que lo que nos agita y atormenta no son los innumerables males universales e inevitables, ni los bienes que no podemos adquirir, sino solamente la insignificante cantidad de bienes que el hombre puede alcanzar y de males que le es dable evitar, que aquello que no podemos adquirir o evitar, no ya en absoluto, sino solo de una manera relativa nos deja perfectamente tranquilos, que los males que padece ya nuestra individualidad o los bienes que forzosamente han de ser inaccesibles, los contemplamos con indiferencia, y que en virtud de esta disposición particular del hombre, todo deseo muere enseguida, y no puede ya hacernos sufrir cuando no queda esperanza alguna que le alimente. La conclusión sacada de todo esto, fue que la felicidad no está basada más que en el equilibrio de la relación entre lo que pretendemos y lo que obtenemos.
Es indiferente que los términos de esta relación sean grandes o pequeños, y el equilibrio puede restablecerse, lo mismo disminuyendo nuestra pretensión, que aumentando la cantidad de bienes obtenidos. De igual manera, todo sufrimiento no proviene en realidad, más que de la desproporción entre lo que pedimos o esperamos y lo que nos es concedido, pero esta desproporción no existe evidentemente más que en el conocimiento. Inicia comentario 1, omnes perturbationes judicios sent fieri et opinione. Sie tusk. 4, 6. Perturbato mines non recipsae, sed de rebus opiniones. Epíteto, capv, termina comentario 1, y podría ser suprimida por una reflexión más sana. Así Crisipo decía, esto veo, ed. L2 cap 7, es necesario vivir la experiencia de lo que sucede por naturaleza, esto es, que es preciso vivir con conocimiento conveniente de la marcha de las cosas de este mundo. Pues cuántas veces pierde un hombre la calma de su espíritu, se deja abatir por la desgracia, se encoleriza o se desalienta, manifiesta que halla las cosas de distinta manera que como las esperaba, que estaba en un error, que no conocía el mundo y la vida, que ignoraba cómo la naturaleza animada se opone a cada paso, así por intereses opuestos como por malignidad, a la voluntad del individuo, exactamente como la naturaleza inanimada se opone también a ella por azar. No ha hecho, por tanto, uso de su razón, a fin de saber de una manera general que la vida es así, o bien carece de juicio, si sabiendo esto en general, no lo reconoce en los casos particulares y se deja sorprender y desconcertar cuando estos se presentan, inicia comentario 2, hoc est causa mortalitus omnium malorum, non posse communes nouscens aptare singularubus. Epict, Dicer 3, 26, esta es la causa de todos los males de la humanidad, no poder adaptar las nociones comunes a los individuos, termina comentario 2. Por eso toda gran alegría es un error, una ilusión, pues ningún deseo satisfecho nos hace feliz largo tiempo, y toda posesión, toda dicha no nos son prestadas por el azar más que por un espacio de tiempo incierto, y puede sernos reclamadas a cualquier hora. El sufrimiento viene cuando esta ilusión se desvanece, luego alegría y pesar proceden ambos de un conocimiento insuficiente, el sabio no conoce una ni otro, no hay acontecimiento alguno que pueda turbar su ataraxia. Inspirándose en este espíritu del estoicismo y tendiendo a este resultado, sentó Epíteto aquel precepto, a cual vuelve continuamente como a la sustancia íntima de su sabiduría, que hay que pesar bien y separar las cosas que dependen de nosotros, de las que no dependen de nuestra voluntad, y no contar con estas últimas. Por este medio podemos estar seguros de emanciparnos completamente del dolor, del sufrimiento y de la inquietud. Lo que depende de nosotros es únicamente la voluntad, y aquí es donde se efectúa insensiblemente la transición a la enseñanza de la virtud, haciendo observar que, así como el mundo exterior, que no depende de nosotros, determina la felicidad o la desdicha, la voluntad nos proporciona interiormente la satisfacción o el descontento de nosotros mismos. Se preguntó si se debía llamar bonum y malum a los dos primeros términos o a los últimos. En el fondo era esta una cuestión arbitraria que nada tenía de pertinente al asunto. Sin embargo, esta cuestión fue objeto de discusión interminables entre los estoicos, los peripatéticos y los epicúreos, que pasaban el tiempo estableciendo una comparación imposible entre dos cualidades absolutamente inconmensurables y tirándose mutuamente a la cabeza las sentencias paradójicas y contradictorias que deducían. Cicerón nos ha transmitido en su Paradoxa una recopilación interesante de estos preceptos estoicos. Zenón, el fundador de la escuela, parece que siguió otra marcha al principio. Su punto de partida era que, para alcanzar el bien supremo, es decir, la felicidad, por la serenidad del espíritu, hay que vivir de acuerdo consigo mismo.
Consonanter vivere, hoc est secundum unam rationem et concordem sibi vivere. Esto. Ec. Ed. 52. Cap 7. Vivir en armonía, esto es vivir según una misma razón y en concordia consigo mismo. Asimismo dice, virtutem esse animia affectionem secum per totam vitam consentientem, y vid, la virtud es una disposición del alma que está en armonía consigo misma durante toda la vida. Para llegar al fin, es necesario vivir racionalmente, guiándose por conceptos, y no por impresiones y disposiciones mudables. Como nosotros no tenemos en nuestro poder más que la máxima de nuestra conducta y no el resultado, ni las circunstancias exteriores, nuestro fin debe ser la máxima y no su resultado, por donde volvemos de nuevo a la enseñanza de la virtud. Los sucesores inmediatos de Zenón comprendieron ya que su principio moral de vivir en armonía consigo mismo se limitaba demasiado a la forma y no tenía consecuencia real alguna. Se la dieron, añadiendo a aquel precepto, que era necesario vivir de conformidad con la naturaleza. Según Stovio, fue Cleanto el primero que introdujo esta adición, y que amplió mucho el problema por la vasta comprensión del concepto y por lo bajo de su expresión. Cleanto se refería al conjunto de la naturaleza en general, mientras que Crisipo no comprendía más que la naturaleza humana, Diógenes. Laert, 7, 89. Luego se descubrió que lo que está conforme con la naturaleza humana debe de ser la virtud, como la satisfacción de sus instintos animales está conforme con la naturaleza animal, y la ética tuvo que fundarse en la física. Los estoicos buscaban siempre una unidad de principio, para ellos Dios y el mundo eran una misma cosa. En suma, la ética estoica es realmente una preciosa y respetable tentativa para hacer de ese gran privilegio del hombre que se llama la razón, un uso elevado y saludable, utilizándole para elevar a la criatura humana por encima de los males y sufrimientos que abruman su vida, según el precepto siguiente. Qua ratione que as traducere lenitera ebum. Net semper in ops agitet pexet que Cupido. Ne pavor et rerum mediocriter utilium spes. Inicia traducción del latín a español. ¿De qué manera puedes pasar la vida con suavidad? Que nunca la pobreza te agite y atormente con deseos. Ni el miedo y la esperanza de cosas medianamente útiles. Termina traducción del latín al español. Semejante resultado, a ser posible, hubiera conferido al hombre, en el grado supremo, esa dignidad que le pertenece a título de ser racional, a diferencia de los animales. En este sentido se puede hablar ciertamente de la dignidad humana, pero no en otro alguno. Mi manera de entender la ética estoica es lo que me ha obligado a hablar de ella al tratar de la razón y de sus resultados. El fin perseguido por las doctrinas estoicas, por medio de la razón y de una moral fundada únicamente sobre ella, puede alcanzarse en cierta medida, pues la misma experiencia nos enseña que esos caracteres razonables que son llamados vulgarmente filósofos prácticos, son los más felices, y debo añadir que con razón se les califica de prácticos, puesto que, a la inversa del filósofo propiamente dicho, es decir, el filósofo teórico, que transporta la vida al concepto, ellos transporta el concepto a la vida. Pero se necesitaría mucho más para que este resultado pudiese ser obtenido de una manera completa, y para que la razón, juiciosamente empleada, pudiera libertarnos del peso de los sufrimientos de la vida y conducirnos a la felicidad. Es hasta una contradicción absoluta el querer vivir sin sufrir, y no quedarán dudas sobre ello cuando se haya leído hasta el fin y se haya comprendido el segundo libro de esta obra. Esta contradicción se manifiesta ya en la moral del pórtico, fundada sobre la razón. En efecto,
los estoicos se vieron obligados a consignar, entre otros preceptos, para vivir dichoso, uno que recomienda el suicidio, como esos déspotas orientales, que, entre sus espléndidas joyas y sus objetos de arte, tenían siempre un rico pomo de veneno. Este precepto debería aplicarse en los casos en que los dolores físicos, que ninguna filosofía puede suprimir, ni con máxima ni con razonamientos, llegarán a ser excesivos e incurables, haciendo imposible la felicidad, fin único de la moral. En estos casos no queda otro recurso para librarse del dolor, que la muerte, y hay que saber dársela entonces con la misma sangre fría con que se toma cualquier otro remedio. La ética estoica contrasta manifiestamente en este punto con la de las otras escuelas antes citadas, pues éstas se establecen como fin directo la virtud por sí misma, aunque sea a costa de los mayores sufrimientos, y no admiten que pueda uno poner fin a sus días para liberarse del dolor. Mas ninguna de estas escuelas supo expresar la verdadera causa que las llevaba a condenar el suicidio, y se tomaron gran trabajo para hallar una multitud de motivos especiales. En el libro 4 mostraré el verdadero motivo, que se enlaza con las consideraciones que allí expongo. El contraste señalado prueba que, entre la doctrina estoica, que no es en el fondo más que un eudemonismo especial, y los otros sistemas morales que he citado hay una diferencia esencial en sus principios fundamentales, aunque coincidan muchas veces en los resultados y tengan alguna apariencia de parentesco. Lo que confirma la contradicción que la ética estoica encierra en su principio original, es que su ideal, el sabio estoico, tal como ella misma lo describe, no ha estado jamás animado de un soplo vivificante, ni de verdad poética íntima, ha sido siempre un maniquí de articulaciones tiesas, del que no se puede hacer nada, que él mismo no sabe qué hacer de su sabiduría y cuya calma, satisfacción y dicha están en oposición directa con la naturaleza humana, hasta el punto de que no puede formarse de él una representación clara. Cuán pequeños parecen los sabios estoicos al lado de esos vencedores del mundo, que se someten voluntariamente a una vida de expiación, tales como la sabiduría india los ha descrito y los ha producido, o bien al lado del Salvador, de esa figura sublime del cristianismo, llena de vida, de verdad poética y de alta significación, y que vemos, sin embargo, a pesar de su virtud perfecta, de su santidad y su sublimidad, abrumada por los sufrimientos más inauditos.